Aquí tenemos que dejar de tratar a estos bandidos de una manera diferente. Hay que tratarlos a todos bajo una sola denominación, que es la de grupos terroristas. La pirámide criminal que tenemos en Colombia, cuya base es el narcotráfico, y luego viene la minería ilegal, la extorsión, el contrabando, todo eso está perfectamente conectado. La base de todo el crimen y la fuente primigenia de todas las formas de violencia es el narcotráfico, que al final termina siendo el combustible del terrorismo. Entonces no puede ser que el Estado tenga un tratamiento diferencial frente a estos bandidos, que participan en una cadena de mando y de ejecución de conductas que terminan arribando al mismo objetivo, que es el terrorismo. Llámese urbano, llámese rural, como quiera llamarse. Entonces, tiene que ser un imperativo categórico del gobierno que estos delincuentes todos estén cobijados bajo la categoría de terroristas para poder combatirlos como corresponde. No puede ser entonces que el Estado no pueda aplicar toda la fuerza legítima porque hay que tratar a unos con guantes de seda, a otros de besito y a otros sí los podemos bombardear. No, señor. Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias. Ni en la acción del Estado, ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización que se le quiere dar a los bandidos. Que dicho de otra manera, ha sido inventado por sectores de la sociedad que lo que buscan es proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la acción punitiva y la fuerza legítima del Estado como corresponde. Sí. Y eso en este gobierno se acabó. Sí. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal. Pase lo que pase, y los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza en el marco de la Constitución y la ley. Dicho lo anterior, la fuerza del Estado tiene que estar guiada hacia allá, y la acción, señor jefe de despacho, de todos los ministros y de todo el gobierno a que se pueda, bajo ese paraguas del terrorismo, meter a todos esos bandidos para combatirlos como corresponde. Lo segundo, la división del Estado y de la fuerza pública es la ganancia de los delincuentes. Las instituciones son lo que los ciudadanos perciben de ellas. Si aquí ven a una fuerza pública dividida, por un lado el ejército, por otro lado la policía, por otro lado la fuerza aérea, por otro lado la armada, eso es actuar como un cuerpo unificado, sólido, monolítico, que mande un mensaje claro. Aquí no hay divisiones, por tanto, no habrá hendiduras por las cuales el crimen pueda meterse y atravesarse. Aquí tenemos que actuar como un gigante, con mano de hierro, la mano de hierro del Estado. Y esa posibilidad de transmitir esa cohesión es lo que afecta psicológicamente al crimen y lo que le transmite al ciudadano un mensaje claro. Aquí estamos para protegerles, para cuidarlos, pero también para hacer cumplir la ley cuando alguien pretenda violarla. Eso es fundamental. Un cuerpo monolítico, un solo Estado, bajo una misma bandera que es Colombia. Aquí yo no voy a aceptar rivalidades, ni voy a aceptar intrigas entre una fuerza y otra. Aquí somos un solo cuerpo, la fuerza pública colombiana, actuando en defensa de los intereses del pueblo que ha sido azotado por la criminalidad y que ha crecido esa criminalidad exponencialmente por cuenta de la complicidad del anterior gobierno con el crimen organizado y con el terrorismo. Y así hay que actuar, y así tenemos que presentarnos ante la sociedad, como una sola fuerza, como un solo cuerpo monolítico, que está en defensa de la Constitución, de la ley y de los derechos del ciudadano de a pie. Dicho lo anterior, en adición a lo que he señalado el señor ministro, hay que reactivar en Barranquilla el sistema de recompensas, hay que reactivar los operativos, hay que reactivar las redadas, hay que reactivar la red de cooperantes, hay que dar una batalla sin cuartel contra el microtráfico que está envenenando a nuestra infancia y a nuestra juventud. Y para eso tenemos que tener espacios públicos libres de droga, y tenemos el mecanismo legal para hacerlo, señor alcalde y señores alcaldes. Espacios públicos libres de droga. Nosotros podemos hacer de Barranquilla el laboratorio de la seguridad y la convivencia ciudadana. Lo podemos hacer en el área metropolitana. Más inteligencia, por supuesto. Y los traslados carcelarios que tendrán que ser ejecutados esta misma semana, señor coronel, con
las decisiones que se tomaron para evitar que sigan utilizando las cárceles como centros de operación de extorsión. Aquí debe haber también una coordinación de la fuerza pública con los fiscales y los jueces. Tuve una conversación la semana pasada con la señora fiscal. Uno también tiene que entender que esto no estaba articulado. Nunca un presidente de la República había ido al búnker. La señora fiscal tenía 2 años, 1 año que no hablaba con el presidente de la República. Yo fui al búnker, me reuní con ella, con los directores, la señora directora la doctora Daisy. Hombre, vamos a disponer para cada ciudad un cuerpo élite de fiscales y le pedimos a la judicatura que nos destaquen también un cuerpo élite de jueces. A ver, esto es una pandemia criminal lo que vivimos hoy nosotros en Colombia. Cuando la pandemia del coronavirus le cayó al mundo encima, pues no se pudo combatir con los medicamentos que había. Que tuvieron que inventarse una vacuna para combatir el COVID. Nosotros tenemos que hacer una vacuna de seguridad disruptiva. Un cuerpo de fiscales, un cuerpo de jueces, un cuerpo élite de las distintas fuerzas. Del ejército, un cuerpo élite de la policía, un cuerpo élite de la armada y actuar en consecuencia. Esta pandemia de inseguridad no la vamos a combatir con las recetas que han funcionado antes. Por eso, aquí se ha diseñado una estrategia completamente diferente que tiene que estar articulada con la táctica adecuada para que se pueda ejecutar como corresponde. Entonces, esa coordinación entre la fuerza pública, la fiscalía y los jueces es fundamental. Y para eso tenemos que destacar un equipo especial de fiscales y jueces. Ahora, esos jueces pueden ser itinerantes, es que tampoco es fácil para un juez aquí que no tiene protección imponer una medida de seguridad a un bandido. Le mandan al día siguiente a otro bandido a la casa a hacerle daño a la familia. Entonces, tenemos que traer jueces de afuera. Eso tiene que ser un grupo especial que nos permita combatir el crimen con la determinación que hay que combatir. Hay otro punto importante aquí de las conclusiones que se han tocado y es la persecución de las finanzas criminales. Ya lo ha dicho el señor director y subdirector de la policía, los señores generales lo han dicho claramente. No se trata solamente de un cabecilla, sino de desarticular la organización. Y para eso, como dice el viejo adagio, si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental. Las finanzas, que es lo que más le duele a los bandidos, meterles la mano al bolsillo. Y eso se hace también en coordinación, señores generales, con la UIAF, que ha sido y fue desmantelada en el gobierno pasado. Tenemos una nueva directora de la UIAF, que es una exfiscal, la doctora Marta Luz Reyes, 20 y pico años en la Fiscalía, 10 años en la Procuraduría, una persona de todas. Hay que activar otra vez la UIAF y hacerlo de manera coordinada con la Policía Nacional y con la Fiscalía y con los bancos, porque a los bancos hay que pedirle toda la información bancaria de los últimos 4 años que se perdió, nunca la tuvieron. Por tanto, hoy se desconoce, doctora Carraquilla, usted sabe perfectamente de lo que le estoy hablando, usted ha sido una fiscal de lujo. Eso es lo que hay que volver a articular, porque sin articulación no hay nada. Si no estamos articulados entre nosotros, esos espacios en donde la articulación no llega entre los distintos estamentos del Estado son los recovecos que utilizan los criminales para atravesarse y meterse. Dígame. Bueno, maravilloso. Entonces contacte por favor a la nueva directora de la UIAF, que es la doctora Marta Luz Reyes. Usted la conoce, viceministra. Pura vida guardia. Vamos con ella. Ah, bueno, maravilloso. Ahí está la doctora Marta Luz, que es una persona supremamente competente y de toda mi confianza. Por supuesto, hay que hablar de más tecnología. Vamos a hacer la revisión, el gobierno hará el esfuerzo que le corresponda. No estamos en un momento fácil financiero, nos entregan unas finanzas destruidas. Tenemos un sismo que nos va a costar 30 millones de pesos. Pero bueno, Dios proveerá y vamos para adelante. Hay que hacer lo que hay que hacer y a veces más que plata se necesita voluntad y yo la tengo. Otro punto importante, más cuadrantes, más pie de fuerza. Porque es que no es solamente un tema de tecnología de cuadrante o de jueces, es articular todo lo anterior para que pueda funcionar. Entonces vamos a ver cómo hacemos el esfuerzo para lograr el sistema de cámaras en el área metropolitana. Vamos a revisar eso, por favor, Nicolás, qué hace falta, cómo podemos ayudar, en qué puede apoyar el gobierno nacional, que me interesa mucho eso. Es que si no tenemos seguridad en el área metropolitana, no tenemos seguridad en Barranquilla. Para poder tener seguridad en Barranquilla, hay que tener en toda el área metropolitana.
porque ese es el corredor. ¿Está de acuerdo, verdad? Completamente. Bueno, entonces vamos a atacarlo como corresponde. Estoy también completamente de acuerdo con la señora defensora. Aquí hay que hacer un trabajo social con los jóvenes para evitar que ingresen a esos grupos criminales. Digo, esto es garrote y zanahoria, no es solamente garrote. Tenemos que hacer trabajo social e inversión social. Y estoy completamente de acuerdo en eso. Así que hagamos una hoja de ruta, la organizamos, la hago implementar. Lo que sí les voy a decir es que yo no voy a asistir a reuniones a diagnosticar lo que ya está diagnosticado. La próxima reunión será para verificar que todo lo que se está hablando aquí se haya hecho. Yo no vengo de la política, yo vengo del sector privado y en el sector privado resolvemos con lista en mano. Estoy de acuerdo con usted, señora defensora. Hay una cosa que no se ha dicho aquí y que quiero dejar clara. Hay que montar el bloque nacional de búsqueda contra la extorsión, que fue una propuesta mía de campaña y que como todo lo que he propuesto y lo que propuse en campaña lo voy a honrar desde el gobierno, porque la palabra de un hombre es su honor y yo tengo honor. Entonces, hay que armar una fuerza combinada entre las distintas fuerzas para armar un bloque de búsqueda nacional contra la extorsión, que nos entregue, que ponga buen recaudo de la justicia, o que se le dé de baja cuando no se quieran someter a los jefes principales de la extorsión en Colombia, que no son los que están en la cárcel, son articuladores, pero hay gente afuera que tiene más poder, y aquí todos lo sabemos. Esa gente hay que encontrar, esa gente, y para eso doy la orden clara de la conformación de un bloque de búsqueda contra la extorsión, un bloque con fuerzas combinadas de nuestra fuerza pública. Ustedes determinarán cuánto es el número, cuántos de uno, cuántos de otro. Es un tema técnico que ustedes, los dejo en manos de ustedes, señor general, señor almirante, pero eso lo necesitamos ya para anunciar al país en los próximos días cómo queda confirmado, cómo va a operar y desde dónde va a operar. Sugiero que opere desde donde el fenómeno o el flagelo de la extorsión es más fuerte en Colombia y se puede hacer un mapa de calor para identificar eso. ¿De acuerdo? Pero ese bloque de búsqueda contra la extorsión es fundamental. La construcción de los CAIs y las estaciones de policía, vamos a revisarlo. Tenemos unos recursos, Nicolás, de cooperación internacional para eso, que podemos utilizar. Estoy listo. Hay que presentar un plan de dónde se necesitan, cuánto es la inversión y nosotros procederemos de conformidad. Me hacen la llamada con el director de Migración Colombia. Vamos a empezar los operativos. Esta es una posición que he tenido en campaña y que voy a implementar desde la Presidencia de la República. No solamente los extranjeros que están cometiendo ilegalidades, crímenes, sino también los que han violado la norma para estar aquí. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todos. La orden a migración es clara y ahorita lo llamamos y se la damos. Que empiecen los operativos coordinados con la policía en Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales, primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la distancia tendrán que ser deportados. Deportados, esa es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y yo la asumo. Y es una decisión administrativa, yo la asumo. De los guerreros. Ese tema no se ha resuelto porque hay muchos intereses. Pues conmigo se va a resolver. Porque los únicos intereses que tengo yo son los altos intereses de la República, de la salud de la República, como decían los antiguos romanos, y lo que le conviene a la sociedad en general. No voy a seguir tolerando el cartel de los guerreros. Por tanto, hay que emitir una directriz presidencial para que el ministro de Justicia se apersone del tema del superintendente de notariado y registro y el Ministerio de Defensa para que en una acción coordinada se ataque ese flagelo. Y se incorpore en esa comisión
a la Fiscalía General de la Nación para que se judicialice como corresponde eso. Quiero ser enfático, porque parte de los problemas de orden público devienen de esa situación. Entonces, estamos en la obligación de atenderlo completo. Y que caiga el que caiga en el cartel de tierras. Yo aquí no vine a taparle nada a nadie. Absolutamente nada a nadie. Que caiga el que caiga con los temas de tierras. Hay otra cosa que me preocupa: el hurto y el homicidio. Lo ha dicho claramente el señor general Alarcón. La gente no está pensando en el bandido del mordisco. La gente no está pensando en las grandes incautaciones de drogas. Mirá, que nosotros sabemos lo que eso implica. La gente quiere salir en su barrio tranquila sin que la roben o los maten por quitarle una bicicleta a su hijo. Ese tema del hurto y del homicidio hay que atacarlo especialmente, señores generales, porque no solamente causa una gran afectación a la sociedad, sino que además es lo que más decepción entre la gente causa. Y al final, como lo dije al principio de esta intervención, las instituciones son lo que la gente cree que son, y tenemos que cuidar eso. Y a mí me preocupa eso como jefe de Estado. Señor director de Fiscalía, se lo dije a la señora fiscal. Yo entiendo que la Fiscalía tiene unas limitaciones, pero tiene que actuar y sobreponerse a eso. Ya tienen un gobierno con el que se van a articular. Pero a mí me preocupa como jefe de Estado que las instituciones piensen que la policía no hace su trabajo, que el ejército no hace lo que le corresponde, que la Fiscalía y los jueces no funcionan. Como jefe de Estado tengo que ayudar a que eso se resuelva y a que la percepción y la realidad sean iguales, para que le podamos dar una respuesta a la ciudadanía frente a los clamores de justicia, de lucha contra el crimen que tanto requiere. Y otro tema que hay que combatir porque es una forma de esclavitud. Y eso no puede quedar por fuera de la estrategia de seguridad. Porque si hay algo que genera violencia, es la injusticia. Y hay una forma de esclavitud que tiene a 12 millones de compatriotas, de los cuales el 30, el 35%, 40% están en el Caribe colombiano, en gota a gota. Eso es una nueva forma de esclavitud. Y tenemos que combatirlo como corresponde. No quiero que se quede ninguno de estos puntos por fuera de la estrategia de seguridad. Porque en lo que se ha dicho, por cuenta de todos los participantes en este Consejo de Seguridad, en las conclusiones a las que ha llegado el señor ministro y en los puntos que he señalado, ahí está la almendra del asunto. Hay que organizarnos, establecer la estrategia y, por supuesto, la táctica adecuada para el desarrollo de esa estrategia a fin de que sea exitosa. El Departamento del Atlántico tiene doliente en el gobierno nacional y tiene el presidente con el tigre, porque vinimos a resolver y a honrar al pueblo colombiano que votó masivamente por una opción que le va a devolver la seguridad, el progreso, el desarrollo, pero sobre todo el futuro a nuestro país, a ese país que vamos a construir entre todos, que es la patria milagro. Gracias y que Dios bendiga esta tierra de gente maravillosa.